Hola amigos, Torah en Familia para Familias, soy Farid Jiménez, soy con mis hijos Jonathan David Jiménez y mi hijo Johanan Jiménez. Queremos hablarle este momento de la parashá Ki Tisa, que se encuentra en Éxodo 30:11 al 34:35. Y Ki Tisa significa cuando censes. Esta parashá tiene 21 temas. Tiene el censo de los israelitas por medio del shekel. Tiene el kior, el lavatorio, la orden de fabricar el lavatorio de las manos y los pies. Tiene la orden de elaboración del aceite de la unción. Tiene la elaboración del ketoret, del incienso. Tiene la designación de los constructores del Mizcán. Y tiene la observancia del Shabbat y la entrega de las tablas del testimonio. Los otros temas son la idolatría al becerro de oro. Moshe intercede ante Hashem para que perdone al pueblo. Moshe desciende y rompe las tablas. Reproche de Moisés al pueblo y castigo a los que sirvieron al becerro. Consagración de los levitas en lugar de los primogénitos. Moshe implora nuevamente a Hashem. Moshe establece la tienda de encuentro afuera del campamento y Hashem ordena a Moshe hacer las segundas tablas. Otros temas que encontramos allí en esta parashá es que Moshe asciende al monte por tercera vez, donde nuevamente permanece por 40 días. Otro tema es Hashem revela sus 13 atributos de misericordia, la advertencia del Señor advierte otra vez contra la idolatría, el acercarse de las 3 fiestas de peregrinación a Jerusalén, que son ¿cuáles, Jonathan? Pesaj, Sukkot y Shavuot. Muy bien, y el pacto se renueva nuevamente, y el último tema importante es la cara de Moshe resplandeciente. También encontramos en esta parashá 9 mandamientos de los 613. Son los mandamientos del 105 al 113. ¿Cuáles son los mandamientos, Johanan? Precepto 105. Precepto de donar la mitad de un shekel, ciclo de plata, cada año. Éxodo 30:13. Precepto 106. Precepto para un cohen de lavarse los pies y las manos cuando realice su servicio en él. Éxodo 30:19 al 20. Precepto 107. Precepto de ungir con el aceite de la unción a cada cohen gadol, sumo sacerdote, y a cada rey de Israel. Éxodo 30:25. Precepto 108. Prohibición de que un extraño unte su cuerpo con el aceite de la unción. Éxodo 30:32. Precepto 109. Prohibición de reproducir el aceite de la unción según la fórmula establecida por la Torá. Éxodo 30:32. Precepto 110. Prohibición de reproducir el saumerio según la fórmula establecida por la Torá. Éxodo 30:37. Precepto 111. Prohibición de comer o beber de una ofrenda o un ídolo. Éxodo 34:12 al 15. Precepto 112. Precepto es de dejar descansar la tierra de Israel en el 7º año. Éxodo 34:21. Y precepto 113. Prohibición de comer carne con leche. Éxodo 34:21. Estos son los preceptos que se encuentran en esta parashá y vemos que los temas son bien importantes. Hay uno que es lo más bajo, que es la idolatría, lo más bajo que hizo el pueblo de Israel, que es la idolatría del becerro de oro, y lo más alto, que es cuando Moshe alcanza a ver resplandecer al Señor, que es lo más importante en esta parashá. Parashá Ki Tisa, Éxodo 30:11 al 34:35. Ki Tisa significa ¿qué, Johanan? Significa cuando hagas un censo. Y la palabra Ki Tisa viene del original de la palabra Nasa. De Nasá, que significa llevará, alzando, alcé, de elevación, llevar y tomar. En la cultura judía está la costumbre o la enseñanza del ojo malo.
Dijo Yeshua en Mateo 6:22. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Entonces, si tu ojo está malo, todo tu ser, tu cuerpo, será oscuridad. ¿Qué dice entonces en Isaías 5:20, Jonathan? En Isaías 5:20 dice: Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto se refiere entonces a lo que dice el Señor, que el ojo malo de una persona refleja lo que está haciendo en su vida. Esta frase ojo bueno, ojo maligno es una frase de la cultura hebrea e indica la fuerza que proyecta alguna persona hacia afuera. Si una persona es generosa, va a proyectar una energía buena. Si una persona no es generosa o negativa, va a proyectar una energía mala. Entonces, ¿qué dice Lucas 11:34, Jonathan? Lucas 11:34 dice: La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Entonces, ¿cómo se conoce el mal de ojo en el judaísmo, Jonathan? Se conoce como Ain Jara. Ain Jara, y es bastante simple, que hacemos alarde a nuestras bendiciones. Muchas veces hacemos alarde de nuestras bendiciones a lo que el Señor nos da y nos bendice, provocando así ojo malo contra nosotros. Esto puede provocar una fuerza en la corte celestial que va a traer juicio sobre nosotros. En Marcos 7:20, ¿qué dice Johanan? Marcos 7:20. Lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Por lo tanto, ¿qué dice el judaísmo? Que lo que sale del corazón no es una fuerza fantasmagórica que ataca a quien menos espera. Por el contrario, se trata de un fenómeno lógico de gran medida que resulta en nuestro propio comportamiento de nuestra vida. ¿Qué dice el Talmud Berajot 20 respecto a eso, Jonathan? Dice que quien no anhela lo que tienen los demás es menos susceptible al mal de ojo. Él mismo no mira con envidia las bendiciones de los demás y en consecuencia las miradas celosas de los otros no la afectan. Entonces encontramos algo aquí importante que es la envidia de las personas que puede generar mal de ojo en otras personas. Un texto que nos enseñaba Yeshua en Mateo 20:15. Mateo 20:15. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero o te da envidia de que yo sea generoso? Esta última parte dice de que es que tenga envidia de lo que yo haga, la envidia que uno genera. Entonces, Jonathan, ¿cómo entiendes cómo nos puede explicar esa parábola de Yeshua? ¿De qué se trata la parábola de Yeshua? De los viñadores. Se trata de un hombre que busca obreros para su viñedo, ¿sí? Entonces, muy temprano en la madrugada, se va a buscar a la plaza obreros y encuentra unos obreros desocupados y les dice que vayan a trabajar en su viñedo. Luego de eso sale otra vez, más o menos al mediodía, y encontró otros obreros y les dijo que fueran a trabajar al viñedo de él. Y a las 5 de la tarde vuelve a salir a traer más obreros para que trabajen en el viñedo de él. Y entonces al final le dice al capataz que les pague a todos por igual. Y entonces los primeros que fueron contratados se quejaron y empezaron a murmurar y le dijeron que porque le pagó a ellos igual
que a los estos, que a los primeros obreros. ¿Sí? Entonces vemos aquí que se estaba generando un ojo malo contra los que estaban recibiendo una misma paga, pero había trabajado menos tiempo. Entonces eso es lo que hace referencia a este parashá cuando hagas un censo. En Éxodo 30:11, Yohanan, donde empieza esta parashá, el primer versículo, ¿cómo dice? Cuando hagas un censo de los hijos de Israel, para contarlos, cada uno dará a Hashem un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los hayas contado. Según la promesa, Abraham no se podían contar sus hijos. ¿Dónde encontramos esta promesa, Jonathan? ¿Génesis qué? Esta promesa la encontramos en Génesis 15:5, que dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y también en Génesis 32:12 dice: y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces hay un peligro en contar el pueblo de Israel, hay un peligro en contar. Cuando el rey David contó a su ejército, vino sobre el pueblo, sobre su ejército, una plaga. Esto encontramos en 2 de Samuel 24, 1 al 10 y en 1 de Crónicas del 21 al 17. Los hijos de Israel tenían que hacer dos cosas para evitar esta plaga. Lo primero es que debían dar una moneda y así evitar indirectamente que sean contados. La segunda es que esa moneda servía como pago por rescate ante cualquier suceso de alguna plaga. Entonces los libraba de alguna plaga. ¿Dónde encontramos a Yeshua en este tema, Jonathan? Lo encontramos en Lucas 2:1, que dice: y aconteció en aquellos días que salió un edicto del César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Entonces aquí Yeshua había nacido y el faraón, entonces había ¿el qué? ¿Cómo dice aquí? Julio César había decretado un censo para identificar los niños que habían nacido. A raíz de ese censo vino una plaga que fue la muerte de los primogénitos de unos niños. Entonces por eso María y José tuvieron que huir de la ciudad. ¿Dónde más encontramos a Yeshua? ¿En qué otro texto? También lo podemos encontrar en Mateo 22:17. ¿Qué dice en Mateo 2:17? Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Aquí Yeshua está pagando un impuesto, un rescate. Un impuesto que era a Julio César, y Yeshua decía: al César lo que es de César. El mismo Yeshua cumplía no solo con la Torá, sino también con las autoridades que había impuesto el Señor sobre Israel. Este es todo lo referente hacia este tema del censo, del primer tema que abarca la parashá Kitizá. Continuamos con el tema del Kior, o sea, el lavatorio. El texto está en Shemot 30:17 al 21, que dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: haz un lavamanos de bronce, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Échale agua, pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies, siempre que entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego. Deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Aquí tenemos la instrucción que le da el Señor a Moshe de continuar construyendo, y es una vasija para lavarse los pies y las manos. Cuando se lavaban los pies y las manos, dice: y lavaban de él Aarón y sus hijos a sus manos y a sus hijos cuando vengan a él al Ohel Moel, o sea, la carpa de citas. Este lavatorio de manos y pies tiene unos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos, Yohanan? Primero, limpieza y purificación. Se requiere del Cohen
una limpieza y purificación adicional previo a su inicio del servicio al Eterno en el santuario. Número 2. Santidad a través del lavado. El Cohen alcanzaba un mayor nivel de santidad y por eso este lavado también se llamaba la santificación de las manos y los pies. Según el Talmud, el sacerdote ponía su mano derecha sobre su pie derecho y la mano izquierda sobre su pie izquierdo y los consagraba. Entonces el incumplimiento era los sacerdotes tenían que ponerse en contacto con los objetos sagrados del Mizcán. Entonces el incumplimiento de esto ponía en peligro no solo la vida del sacerdote, sino la vida de los otros sacerdotes. Y este era un decreto preeminentemente establecido por el Señor. El origen y el significado del lavacrop. ¿Cuál es el origen, Jonathan? O sea, ¿de dónde trajeron las partes de este lavacrop? El origen del kior se encuentra en la donación que hicieron las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, tal como se nos relata en Éxodo capítulo 38. Dichas mujeres donaron sus espejos, que eran de bronce, para que fueran fundidos, a fin de que la fuente se hiciera. Era una cosa maravillosa para el pueblo el dar la medida de su propia apariencia para estar limpios ante Hashem. Entonces vemos que las mujeres hicieron un gran aporte, cuando en ese tiempo no habían espejos como los que hay en este momento. Eran metales que daban su brillo y las mujeres los utilizaban. Este fue el aporte de las mujeres al santuario. Cabe resaltar que las mujeres hacen una parte muy importante en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Entonces, ¿qué decía Rav Shaul sobre esto en 1 Corintios 13:12? Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Conoceré tal y como soy conocido, decía Rav Shaul. Cuando llegaba el sacerdote a lavarse las manos, lo primero que se veía era la cara, cómo está su vida reflejada ante el Señor. Entonces, cuando nos miramos al espejo, miramos cómo está nuestra vida espiritual con el Señor. Primero lo que vemos es la cara. Después lo que significa esto es que debemos lavar cómo andamos, cómo son nuestras acciones, lo que hacemos con nuestras manos y cómo actuamos con nuestros pies. El lavacrop, el reflejarse en la Torah, el reflejarse en el lavacrop, encontraba uno allí el reflejo de la Torah, la instrucción misma. Por eso dice en Romanos 7:7, dice, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. La Torah es pues un gran espejo de nuestra vida. No es que nos autorregamos por la Torah solamente, sino que a ella obedeceremos todos sus preceptos y mandamientos que el Señor estableció sobre ellas. Nuestra vida debemos llevarla bajo la Torah, debemos cumplir sus mandamientos, debemos seguir sus preceptos, debemos seguir todas sus fiestas, las que ordena el Señor. Cuando nos miramos al espejo, tenemos un reflejo de nuestra vida, qué estamos haciendo en nuestra vida. Y también analizamos qué estamos con nuestros pies, para dónde van nuestros pies y qué hacemos con nuestras acciones. Entonces dice Santiago 1:23-25. Jonathan, ¿qué dice Santiago 1:23-25? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos que la instrucción que nos da la Torah tiene otra función, que es limpiarnos a nosotros de nuestra vida, de nuestro pecado. Entonces,
a la medida que estudiamos la Torá, que empezamos a cumplir su palabra, el Señor nos va quitando toda esa suciedad que tenemos en nuestra vida y nos va llevando a un estado de pureza, de santidad. Entonces, ¿qué dice sobre eso en Juan 15:3, Yohanan? ¿Qué dice la palabra? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el Señor y Yeshua, a través de su palabra, nos enseña que ella nos limpia de todas nuestras impurezas. Entendamos pues mejor este asunto, que tenemos que nosotros mirarnos todos los días a través de la Torá, estudiar la Torá y reflejarnos allí, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con la Torá, si estamos obedeciendo al Señor o no estamos obedeciendo al Señor, cómo es nuestra vida, cómo es nuestro testimonio, dónde vamos, en nuestra casa, en el trabajo, en el camino, ¿estamos cumpliendo con eso? ¿Dónde encontramos a Yeshua, Jonathan? ¿Dónde encontramos a Yeshua en este tema del lavamiento? Encontramos a Yeshua en Juan 13, que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Yeshua, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había ya amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Yeshua y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Aquí Yeshua entonces le enseña a Pedro que no solo debemos tener limpios los pies, sino la cabeza. Ellos ya todos tenían limpio la cabeza porque andaban con Yeshua. Y Yeshua estaba cumpliendo el mandamiento. Antes de Pesach, antes de una fiesta, antes de empezar a servirle al Señor, estaba preparándolos a ellos, estaba limpiando los pies. Por lo general uno se ensucia siempre los pies, pero deben tener la cabeza limpia. Y eso es lo que le enseña nos enseña nuestro Yeshua, que debemos mantener la cabeza limpia. ¿Cómo la tenemos limpia? Entonces a través de su palabra, del estudio de la palabra. Y no solo es el estudio, sino ponerla por obra y practicarla. Esta es la enseñanza sobre este tema. Que Yeshua bendiga nuestros corazones y que podamos ser reflejados en su Torah. El siguiente tema que vamos a tratar es sobre cuando Moshe le dice al Señor que le muestre todo su esplendor. Lo encontramos en Éxodo 33, 18. Dice: déjame verte en todo tu esplendor. Este es el momento más alto de la Torá en la vida de Moshe. Dejar ver el esplendor del Señor. ¿Qué le dice el Señor entonces en Éxodo 33, en Éxodo 34, 6 dice: entonces pasó Hashem por delante de él y proclamó: Hashem, Hashem, Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y que absuelve pero no absuelve completamente, el que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos hasta la tercera y cuarta generación. De aquí se sacan los 13 atributos que tiene el Señor. ¿Cuáles son esos atributos, Jonathan? El primero es Hashem, el eterno misericordioso antes del pecado. El segundo es Hashem, el eterno misericordioso después del pecado, y la Teshuvá, arrepentimiento. El tercero es el fuerte. El cuarto es Rahum, compasivo. El quinto es Behanun, benevolente. El sexto es Erech Apaim, tolerante, espera que el malvado se arrepienta y no lo castiga inmediatamente. El séptimo es Berav Hesed, y abundante en bondad, da al hombre más allá de lo merecido.
El octavo es Behemet y verdad, fidelidad o confiabilidad. Es fiel en tu comportamiento a todos. El noveno es Notzer Hesed La'alafim. Preserva la bondad para 2000 generaciones sobre los descendientes de un justo, o sea, un sádic. El décimo es no se soporta la rebeldía. El onceavo es Ba Fesha y transgresiones intencionales. El 12 es Bejatá y errores, pecados no intencionales. El número 13 es Benaque lo Yenaque. Absuelve y no absuelve. Cobra al pecador poco a poco. Absuelve al que se arrepiente, pero no absuelve al que no se arrepiente. Entonces tenemos los 13 atributos de Hashem, que son la misericordia, la bondad, compasivo, benevolente. Gesed, que es abundante en bondad, que castiga el pecado de los padres y cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos. Esto está en Ezequiel 18, que si un hijo se arrepiente de los pecados, si se vuelve al Señor, no se le tiene en cuenta los pecados del padre. Entonces aquí encontramos un texto muy bueno para que nos llegue a nuestra vida y nuestros corazones. Que los pecados que hicieron nuestros padres, nosotros podemos arrepentirnos de ellos, pedir perdón por los pecados que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, y el Señor nos bendecirá hasta 1000 generaciones. Si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón por todos esos pecados que cometieron nuestros ancestros, el Señor va a tener compasión, va a ser misericordioso con nosotros, y va a ser una generación nueva, que va a bendecir hasta 1000 generaciones, va a bendecir a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos. Hasta 1000 generaciones. Mas si cometemos error y pecamos, va a castigar hasta la tercera y cuarta generación de nuestros hijos. O sea, los hijos de mis hijos van a sufrir por mi pecado. Aquí el Señor nos da la oportunidad y es su misericordia. Misericordia significa la miseria. Incordia viene del corazón, la miseria del corazón. El Señor ve la miseria del corazón cuando hemos pecado y Él nos perdona eso. Él nos tiene compasión sobre eso, nos da bondad sobre esos pecados y nos lleva a una vida mejor. Pero tenemos que arrepentirnos, tiene que haber una teshuvá en nuestros corazones. Tiene que haber un arrepentimiento y un quitar del corazón ese corazón de piedra y poner el corazón de carne, poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso es lo que nos invita el Señor en este texto, en Éxodo 34, 6 al 7. La misericordia, la bondad del Señor. El siguiente tema que queremos tocar es sobre el becerro de oro, la idolatría. Hay una enseñanza de un libro que nos decía que la idolatría, que nosotros somos un kelí. Kelí es vasija del Señor. El Señor nos formó como vasijas. Dentro de esa vasija tenemos la luz. Y el Señor deposita esa luz sobre nosotros. Cuando quitamos esa luz de nosotros y dejamos solo la vasija, o cuando vemos a alguien, a esa vasija, y le quitamos la divinidad del Señor, la luz del Señor, empezamos a cometer idolatría. Este es el origen también del paganismo, de la idolatría de Jesús. Cuando le separaron al Señor de Yeshua, de Jesús, entonces de ahí se dio origen a la cristiandad, de decir del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad. Separaron a Yeshua de Dios, le quitaron la divinidad. Entonces cuando le quita uno la divinidad a Yeshua, empieza a cometer idolatría. Yeshua tiene la divinidad y la divinidad viene del Señor. Entonces ese es como el origen de la idolatría. Aquí en Éxodo 32, 1, ¿qué dice Johanan? Y como veía el pueblo de Moisés demoraba mucho en descender de la montaña, se acercó el pueblo de Aarón y le dijo: levántate y haznos dioses que nos protejan, porque no sabemos qué fue de ese Moisés que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Entonces Moshe subió al monte Sinaí, subió con Yehoshua, y Aarón y Hur se quedaron a cargo del campamento. Entonces, ¿dónde dice esto? ¿Dónde encontramos esto? Está en Éxodo 24, 16.
24:14, que dice: Pero a los ancianos les dijo: esperen aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur se quedarán aquí con ustedes. Si alguno tiene un problema, que acuda a ellos. Entonces dicen los rabinos, los rabinos, los sabios dicen, hay un midrash que dice que Hur no es mencionado sino aquí en la Torá. Hur y Aarón quedaron encargados del pueblo. Entonces ellos obedecían las órdenes de Moshe, encargados del pueblo. Pero Hur solo aparece aquí. ¿Y qué era Hur? ¿A qué se dedicaba Hur? Está en Éxodo 31. Éxodo 31:1. ¿Qué dice? El Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Entonces, el Señor escogió a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur. Hur tenía la profesión de trabajar el oro, la plata. Él moldeaba, hacía figuras de esto. Entonces, el nieto de Hur, Bezalel, también trabajaba. En ese tiempo, el papá enseñaba a sus hijos sus labores. El carpintero enseñaba a su hijo a ser carpintero y hacia sus nietos. Entonces se supone, dicen los rabinos, que Bezalel le prendió a su padre Uri y a su abuelo Hur. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Cuenta este midrash que fueron a exigirle a Hur que hiciera un ídolo. Cuando los israelitas se encuentran en el desierto, se encuentran solos y empiezan a sentir temor. Se empiezan a sentir que nadie los está resguardando, que nadie los está protegiendo. Entonces necesitan dioses. Dioses es la palabra, es de sus atributos, de poderes. Entonces ellos lo que necesitan es un poder que los proteja. Por eso vienen de la idolatría de Egipto y creen que una imagen los puede solventar lo que Dios hace. Entonces le exigen a Hur que haga dioses porque él trabajaba el oro, la plata. Entonces dice el midrash que Hur se rehusó y lo mataron. Entonces aquí dice la palabra que fueron a Aarón y le dijeron que le hiciera dioses. Ya habían matado a Aarón. Dice este estudio que Aarón accedió a eso por la bondad del pueblo, porque dice el midrash que Aarón pensó que si ellos ya habían matado a Hur y si lo mataban a él, ya no tendrían perdón de Dios, entonces se perdería toda la nación. Entonces, al perderse toda la nación, se acababa todo. Entonces, ¿qué hace un líder como Aarón? Da su vida por su pueblo, da su vida por su comunidad, da su vida por una obra del Señor. Entonces, eso fue lo que hizo Aarón. Entonces, dice este estudio que eso fue lo que hizo Aarón, que actuó como un líder. Bendecir, tomar esta consecuencia, entonces dijo, prefiero yo pecar, hacer un ídolo y no que muera el pueblo de Israel. Entonces prefirió él morir que el pueblo de Israel. Ese es un midrash de lo que pudo haber sucedido acá. Continuamos entonces. En el cual 32, ¿qué? 32:2. Entonces les contestó Aarón: quitad los anillos de oro que hay en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y toda la gente se quitó los aros de sus orejas y los llevaron a Aarón, que los tomó en sus manos y fabricó con ellos mediante el buril un becerro de fundición. Ahí, un becerro de fundición. Entonces Aarón muy estratégicamente vio que los egipcios todavía tenían aretes, sus hijos tenían aretes, todos tenían aretes. Es algo del paganismo que traían de la idolatría y del paganismo que traían del pueblo de Egipto. Por eso nosotros no utilizamos aretes, ¿cierto? No utilizamos aretes, los hombres no utilizamos aretes. Entonces Aarón vio eso y aprovechó eso y dijo, pues recojan todo el oro que tienen. Y imagínense toda la cantidad de oro que traían ellos colgados en las orejas, que les alcanzó hasta para fabricar un becerro. Sigue, Johanan. Y dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el propio Aarón construyó un altar para el becerro y anunció, mañana será fiesta solemne al Eterno. Ahí. Entonces dice, cuando Aarón vio esto, también en otras traducciones, y temió, cuando vio esto,
temió y construyó un altar y para ofrecerle sacrificios al Señor. Entonces, ¿qué sigue ahí, Johanan? Madrugaron al otro día y ofrecieron al becerro holocaustos y sacrificios pacíficos y luego se sentaron para comer, beber y divertirse. Pero le dijo el Eterno a Moisés. Ahí, espera. Entonces, ¿qué hicieron? Entraron en desenfreno. Al día siguiente celebraron, comieron y bebieron. Eso es lo que se presenta en las fiestas paganas. ¿Cómo en cuáles fiestas paganas? Navidad. Navidad. Navidad uno cree que está celebrando una fiesta del Señor. No es una fiesta del Señor. ¿Por qué no es una fiesta del Señor? Porque es una antigua tradición romana. ¿Y por qué otra razón? Porque es pagana. Porque es pagana, porque no está en la Torá. Una fiesta que no está en la Torá no es del Señor. Entonces el pueblo empezó a celebrar. Hoy en día se celebran estas fiestas, como la Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, todas las fiestas paganas que hay en el mundo. Si no está en la Torá, no es del Señor y la gente cree que lo está haciendo al Señor. La gente está celebrando Navidad y cree que está celebrando una fiesta del Señor. Están equivocados porque no es una fiesta del Señor. Esto mismo pasaba allí. Ellos estaban celebrando sacrificios a un becerro de oro y creían que estaban celebrando al Dios. Esto vemos la idolatría. En un tiempo, cuando el Señor empezó a bendecir al pueblo con el sol, el pueblo empezaba a mirar el sol y adorar el sol. A adorar al Señor a través del sol. Entonces, cuando empezaron a separar de esa adoración a Dios de ahí, entonces ya se volvió una idolatría. Ya quitaron al Señor, que era el que les ponía el sol, la luna y las estrellas, entonces ya empezó la idolatría. ¿Cuándo empezó la idolatría? Cuando quitaron al Señor de ahí, que era el que proveía todo. Continuamos, Johanan. Pero le dijo el Eterno a Moisés: Anda, desciende porque se corrompió el pueblo que liberaste de la tierra de Egipto. Ahí el pueblo se corrompió, empezó a festejar. ¿Qué dice Rab Shaul sobre eso? Jonathan, por favor, léeme 1 Corintios 10, 20. En 1 Corintios 10, 6 dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Entonces, ¿qué le enseñaba Rab Shaul aquí cuál era la enseñanza de Rab Shaul? Que a través de las enseñanzas de esta es como una historia de televisión, como una historia de cine. La historia a través de esas enseñanzas nosotros aprendemos la Torá, que no debemos hacer las cosas que ellos estaban haciendo. ¿Qué hacían? Que se daban a comer, a beber, a levantarse a jugar, al desenfreno. Eso nos enseña la palabra, el Tanaj. Toda su instrucción nos enseña eso, que nosotros no debemos practicar las cosas del mundo. Por eso el Señor permite que esté escrito aquí. No solo para revelación de su hermosura, sino entender eso y aplicarlo en nuestras vidas. Que nosotros no debemos celebrar fiestas paganas que no estén aquí en la Torá, fiestas que no se cumplan. Sea quien sea, fiesta que el Señor o que el mundo quiera mostrar unas fiestas, nosotros debemos discernir si es una fiesta del Señor o si no es una fiesta del Señor. Continuamos entonces. Con rapidez se apartaron del camino que les trace haciendo un becerro de fundición. Del camino, dice, se apartaron del camino. Jonathan, léame por favor Juan 14, 8. ¿Qué dice Yeshua ahí? Demasiado pronto se apartaron del camino. ¿Cuál es la palabra en hebreo para camino? Derek. Entonces en Juan 16 dice, Juan 14, 6. Juan 14, 6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Yeshua. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces Yeshua dice que Él es el camino, la verdad y la vida, que es como Él nos enseña a cumplir la Torá.
El camino es la Torá, las instrucciones. La verdad está en Juan 17:17. ¿Qué dice Yeshua sobre qué es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Yeshua. Entonces vemos, ¿y la Torá es qué, Yohanan? ¿La Torá es instrucción de qué? De la vida. De la vida, muy bien. La Torá es la instrucción de vida. Yeshua nos enseña aquí que debemos seguir su camino, andar en su verdad, en su palabra, y tendremos ¿qué? Vida. Vida. Muy bien, eso es lo que nos enseña aquí. Entonces continuemos. Arrodillándose ante él y ofreciéndole holocaustos. Hasta dijeron estos son tus dioses, oh Israel, los que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Continuemos. Y añadió el Eterno, he visto a este pueblo y he aquí es pueblo de dura cerviz. De dura cerviz. ¿Qué es dura cerviz? Terco. Terco de corazón. Dura cerviz es que no se deja. En ese tiempo había la forma de arar la tierra, entonces la amarraban a un toro, una cerviz para que pudiera, a su cerviz, para que pudiera arar la tierra. Y ese toro, dicen en Oseas, somos toros, ¿qué? Somos toros rebeldes. Somos toros rebeldes. ¿Por qué toros rebeldes? Porque no seguimos su instrucción, porque no seguimos su Torah. ¿Qué decía Yeshua acerca de eso? En Mateo 11:28. Búscalo en la Torah, Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Continúa ahí. Sigue. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces Yeshua ahí que nos dice, carguemos con el yugo de Yeshua. ¿Cuál es el yugo de Yeshua? Pues llevar su palabra en el entendimiento a través de Yeshua, como él lo hacía, como él la practicaba, como él observaba el Shabbat, como él hacía todas sus enseñanzas. Ese es el yugo de Yeshua. Él decía, lleven carga que es suave y apacible. Entonces tenemos dos opciones, hijos. Dos opciones. ¿Cuáles son las dos? Seguir el yugo de Yeshua o el yugo del mundo. ¿Cuál es mejor? El yugo de Yeshua. El de Yeshua. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque va a ser una carga más suave y más liviana. Amén. Sigamos entonces, Yohanan. Y añadió, no. En Déjame, 10. déjame pues que se desahogue mi cólera contra ellos y los consuma, pero haré de ti un pueblo grande. Sí. Moisés imploró al Eterno su Dios, porque, oh Eterno, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, al que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y fuerte mano. Sí, y poder de mano. Entonces aquí, ¿qué tenías que decir algo? ¿No? Entonces el Señor, Moshe le dice al Señor, cálmate Señor, acuérdate, y es una forma de orar de nosotros, cómo debemos hacer al Señor, a través de su palabra. Moshe le dice al Señor, cálmate, mira que este pueblo fue el que tú sacaste de Egipto, acuérdate de tus promesas. Entonces una forma de orar al Señor es acuérdate de tus promesas, acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob, Señor, que tú le juraste que harías a sus descendencias tan numerosas como las estrellas del cielo, que no acabarías con ellas. Entonces el Señor Moshe le pide al Señor que se calme, que se tranquilice y que no acabe con todo el pueblo. Aquí Moshe le dice al Señor, haré una nación de ti, y Moshe había podido hacer eso, y aquí encontramos la humildad de Moshe para con su pueblo, porque él había podido, sí, se descarrió este pueblo, listo, entonces hágame otra nación, lo había podido hacer Moshe, pero la humildad de Moshe es la que encontramos en esta parashá, que dijo, bórrame de este libro, Señor, pero no los castigue. Y entonces es como una prueba que el Señor le estaba poniendo ahí a Moshe, es como una prueba que el Señor le estaba poniendo a Moshe para ver cómo actuaba,
cómo era su humildad, cómo estaba su corazón en ese entonces. Era diferente al Moshe que cuando se encontró en la zarza, cuando se le mostró en la zarza. Era mucho más humilde, pensaba ya más en el prójimo y no en él mismo, porque él mismo había podido decir, bueno, entonces haga otra nación y acabe con este pueblo. Pero él dijo, no, bórrame si es preciso. El Señor dijo, no, borraré a los que han pecado contra mí. Esto es una enseñanza muy bonita sobre la humildad de Moshe. Más adelante entonces encontramos Yohanan, quiero que me leas, en Éxodo 32, 20. No, 19, desde el 19, 32, 19. Y cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encolerizó en sobremanera y rompió las tablas, arrojándolas contra las piedras desde la falda del monte. Moshe ardió en ira y cogió las tablas y las arrojó y se rompió el pacto. Es un pacto que fue hecho en carne, hecho en piedra, y dio origen pues a un nuevo pacto que el Señor dijo que iba a ser en un pacto que encontramos en carne. ¿Que está dónde está, Jonathan? Aquí. Listo. Este pacto que el Señor, cuando Moshe rompió las tablas, dio origen a un nuevo pacto. Es un pacto que ya el Señor dijo, estas palabras ya no van a estar en piedras, y transformaré su corazón de piedra en corazón de carne. ¿Dónde encontramos esto en los profetas, Jonathan? En Jeremías 31, que dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en Ezequiel 36, 24 también dice lo mismo. También dice la promesa de que el Señor reunirá, y es una promesa al pueblo que se dispersó por todo el mundo, a la tribu de Efraín, a las 10 tribus que se dispersaron por todo el mundo. ¿Qué dice en Ezequiel? Ezequiel 36, 24, que dice, los sacaré entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Amén. Entonces estas fueron las promesas a través de los profetas, el Señor confirmando su palabra que cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, escribiría sus palabras en nuestro corazón. Continuamos en Éxodo 32, 20, Yohanan. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego. Lo hizo polvo y lo esparció sobre el agua, que hizo beber a los hijos de Israel. Y le preguntó a Moisés Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que le hicieras incurrir un pecado tan grande? Entonces aquí, ¿qué hizo Aarón? Cogió el becerro de oro, lo machacó, lo trituró, lo volvió polvo, lo echó en agua y se lo dio de beber. Se lo dio de beber a los israelitas. Entonces, aquí encontramos un mandamiento también que está en Números sobre la ley de los celos, que tiene semejanza a esto. No hay nada más denigrante que para en este momento de la idolatría que tener su ídolo y que se lo vuelvan polvo, se lo den a beber. Imagínense lo que pasa entonces con esto. Pero de volverlo polvo y darse a beber se encuentra en la ley de los celos también, que está en Números 5:11. ¿A qué se refiere esta ley, Jonathan? Es la ley de los celos. La ley de los celos es cuando un hombre tenía sospecha de que su esposa le estaba haciendo infiel, entonces la llevaba ante el sacerdote la llevaba al templo, cogía polvo de la tierra, lo mezclaba con agua y se lo daba a beber a la mujer. Si la mujer estaba en adulterio, entonces se le inflamaba su
su estómago y moría. Si no, entonces, por el contrario, ella por darle, por hacer sentir mejor a esta mujer, entonces se le daba fertilidad a su vientre. Encontramos este pasaje similar. Y este pasaje similar tiene a lo que le pasó aquí al pueblo, que es la idolatría. El pueblo se prostituyó. Lo encontramos también en Oseas, en el libro de Oseas, que el Señor le dice a Oseas, y Oseas es Joshua también, que es Salvador, y dice, ve y cásate con una mujer prostituta, con una mujer adúltera, tenga hijos de prostitución. Entonces Oseas es como como una forma de Yeshua que también salvó. Entonces está el Señor profetizando a través de Oseas. ¿Dónde encontramos Oseas? Que Oseas dice Gomer, que Gomer es la mujer adúltera, la mujer que se separó, la mujer, y Gomer significa consumado. Consumado es, Gomer es consumado. Y lo relacionamos con Yeshua. Entonces Yeshua, cuando estaba en el madero, dijo consumado es. También tuvo sed y le dieron agua de beber. Y cuando clavaron su lanza, sobre su costado salió agua y sangre, que es lo mismo que pasaba en esto. Es la misma relación, la inflamación del cuerpo. Yeshua murió por nosotros. Yeshua hacía de esposo celoso, que su esposa adulteró, que adulteró, que cometió idolatría, que cometió pecado, y Yeshua paga por nosotros. Entonces Yeshua sacrificó su vida por nosotros, dio su vida por nosotros. ¿Tienes algún comentario? ¿No? Entonces Yeshua dio su vida por nosotros, y esta es la enseñanza final. Que tengamos en cuenta lo que hizo el Señor en el madero por nosotros. Que así hemos cometido pecado y todo eso, tengamos siempre a Yeshua. Que no podemos separarnos de Él, de su palabra, de todas sus enseñanzas. Vea que encontramos a Yeshua en esta parashá, en todos los capítulos, lo encontramos en los profetas, en Jeremías, en Oseas, y lo encontramos en la Brit Hadashah. Es la Torah completa. No podemos cuando se apartó Moshe del pueblo, cometieron idolatría. Y si nosotros quitamos a Moshe, la Torah que el Señor le dio a Moshe, y dejamos solo a Yeshua, vamos a cometer idolatría. No queremos eso, no queremos cometer idolatría, sino queremos tener a Yeshua cumpliendo su palabra, y cumplir su palabra como Él nos la enseñó, como Yeshua nos la enseñó, con su forma de vivir, con su ejemplo, celebrando todas las fiestas y cumpliendo su palabra. Entonces, que sea esta parashá de bendición para usted, todas las familias. Gracias por ver esta parashá, y que sea de bendición para todas las familias, que sea de bendición para sus hijos, que sea de bendición para generación de todas las generaciones, que bendigan hasta 1000 generaciones como Dios clemente y compasivo que es. El Señor los bendiga.